¿Y qué tal? Vamos a ver un segundo ejemplo del uso de métodos o módulos para resolver problemas con programación orientada a objetos. Recordemos que la sintaxis de un método o módulo es la siguiente: un modificador de acceso que puede ser público, privado o protegido, el tipo de retorno que me va a regresar mi método o módulo, que puede ser cualquier tipo de dato, y si no me regresa un valor, entonces aquí en lugar de poner in, string, doble, etcétera, etcétera, vamos a poner void. El nombre del método, que debe ser un nombre válido, sin espacios en blanco, sin caracteres especiales. La lista de parámetros, que es lo que va a recibir el método o módulo para poder realizar aquí una serie de procesos de operaciones, y el cuerpo del módulo, donde vamos a realizar las operaciones que necesitemos. Si este tipo de retorno no es diferente a void, entonces debe de existir la palabra return con el valor que debe ser igual a el que estoy diciendo que va a regresar. Es decir, esta variable x o y debe ser de tipo entero. Si en lugar de que x y y fueran doble, por ejemplo, aquí me va a marcar un error porque estoy diciendo que me va a regresar un entero, no un doble. Entonces, el tipo de valor que se regresa debe de coincidir con el return que estamos nosotros aquí implementando. Es decir, nuevamente, si mi variable x y y son, más bien, si estoy diciendo aquí que me va a regresar un entero, x y y deben de ser de tipo entero. Si x o y fueran de tipo doble, entonces aquí me marcaría un error porque estoy diciendo que me regresa un entero, no un doble. Bien, entonces vamos a ver otro ejemplo de los que ya habíamos hecho para determinar la calificación que van a obtener al final del curso. Necesitamos 3 parciales, cada parcial tiene un porcentaje, y entonces nuestros datos de entrada son estos: calificación del parcial 1, del segundo parcial y del tercer parcial. Aquí le puse tercer parcial. El nombre y la boleta. Recuerden que una forma fácil de ver esto es de que mis parámetros, es decir, lo que va a recibir el método módulo, van a ser los datos de entrada. Sí, esa es una forma de verlo. Les digo, hay muchas formas de abordar estos temas de programación orientada a objetos, los métodos o módulos. Pero para que se les haga un poquito más fácil, lo que son datos de entrada van a ser lo que voy a recibir en el método o módulo. Los procesos es lo que va a estar en el cuerpo del módulo. Y la salida va a ser lo que voy a regresar. Sí, en este caso, como necesitamos varios datos, igual que en el ejemplo anterior, vamos a concatenar el nombre, la boleta, el porcentaje del primer parcial, el segundo parcial, el tercer parcial y la calificación final. Ok, entonces vamos a ir a NetBeans y vamos a crear un nuevo proyecto. Recuerda que puede ser aquí o acá. Entonces vamos, Java with Add, Java Application, Next. Les sugiero que siempre hagan esto. En este caso no tenemos atributos. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo utilizar los atributos cuando veamos unos temas un poquito más avanzados. Y tenemos aquí nuestro módulo o nuestro método que va a recibir estos 5 datos, que es la calificación del parcial 1, calificación del parcial 2, calificación del parcial 3, nombre y boleta. Me va a regresar una cadena y dentro de este método voy a utilizar estas variables. Ok, y bueno, nuestro paquete se va a llamar cali final. Vamos a tener una clase, perdón, calificación y una clase main principal. Entonces, nuevamente, aquí vamos a poner main principal. Sí, esto no es para que sepan que en esta clase se encuentra el main principal. Bueno, aquí ya me dice que ya existe un main principal, entonces vamos a ponerle... ok, dice que el folder ya existe, pero ya existe porque acá vamos a ponerle, en lugar de main principal, vamos a ver si nos deja. Se llama cali final el paquete. Entonces, el paquete es esta primera parte antes del punto. Y entonces es cali final. Ok, todo el mundo dice que ya existe. Vamos a ponerle entonces main principal, cali. Ahí está. Bien, entonces ya tenemos aquí main principal cali. Y el paquete se llama, aquí vamos a cambiarle. El paquete principal se va a llamar cali final. Ahí está. Recuerden, el primero es en minúsculas, entonces, bueno, no, automáticamente transformar en minúsculas, hay que poner en minúsculas. Vamos a crear la clase main dentro del paquete cali final. Y vamos a darle en finalizar. Ya tenemos aquí el paquete cali final. Tenemos el main principal de cali. Y vamos a crear una nueva clase, que es esta de calificación. Entonces vamos a darle aquí en el paquete cali final, botón derecho, new, Java class y calificación. Generalmente las clases van con la primera en mayúscula. Está calificación. Listo, le damos en finalizar. Tenemos ya entonces nuestro main principal de cali. Tenemos el paquete cali final y la calificación. Aquí están nuestras dos clases, que las dos clases se encuentran dentro del paquete cali final, así como está aquí. Ok, entonces vamos a ir a calificación y vamos a crear el método. Nuestro método se llama calcular calif. Va a ser de tipo público, calcular calif, y va a recibir 5 valores. Recuerden, los 5 valores que recibe ahorita, como lo vamos a trabajar para que se les facilite más,
es los datos de entrada, en este caso, calificación del primer parcial, del segundo, del tercero, nombre y boleta. Entonces aquí, por ejemplo, de tipo doble, voy a ponerle primer, de tipo doble, segundo, de tipo doble, tercer, de tipo cadena, nombre, y de tipo cadena, boleta. Abrimos y cerramos llaves, y voy a crear mis variables de tipo doble, que son las del proceso. En este caso, son estas tres. Le doy copiar, y le vamos a pegar acá. Y punto y coma. Aquí me faltó el tipo de dato, que va a ser una cadena que va a regresar. Va a regresar una cadena igual que en el ejercicio anterior. Final no se puede porque es una palabra reservada, entonces vamos a poner C, C final, calificación final. Bien, entonces ya tenemos aquí, vamos a hacer los cálculos para después hacer la concatenación del resultado y igual mandarlo a donde se llama este módulo o método. Y bueno, vamos a calcular el porcentaje de parcial 1, que es este primer parcial, y dice que es el 20% de su calificación. Luego el porcentaje del parcial 2, que es el segundo, por el 30%. Luego el porcentaje del parcial 3, y este es el 50. Y la calificación final va a ser igual al porcentaje del parcial 1 más el porcentaje del parcial 2 más el porcentaje del parcial 3. Y listo. Ya tenemos aquí los cálculos. Aquí le puse la correcta. C final. Ya tenemos los cálculos, que es esto. Y ahora sí vamos a indicar la salida. Igual que en el ejemplo anterior, el primer ejemplo de programación de objetos con métodos o módulos, vamos a crear una variable tipo cadena. Y voy a poner cat, va a ser igual a su porcentaje del primer parcial. Bueno, aquí vamos a ponerle nombre. Vamos a ponerle primero nombre. Vamos a ponerle más. Se llama nom. Voy a poner más. Espacios. Boleta. Más y voy a concatenar ahora un salto de línea. Y punto y coma. Así va a desplegar nombre, el nombre que se le pase aquí, boleta, la boleta que se copie en esta variable. Y después vamos ahora sí con, recuerden que la segunda vez sí tenemos que poner esto. Cat es igual a cat más, porque esto que tiene aquí cat, le voy a concatenar, le voy a pegar otra cadena. Por eso en la segunda línea o la segunda vez sí tenemos que poner cat igual a cat. Y aquí ya va a ser tu porcentaje. Vamos a ponerle aquí. Tu calificación. Primer. Equivale al parcial, porcentaje del primer parcial, equivale al tanto por ciento, concatenación, de tu calificación final. Y concatenamos aquí un salto de línea. Y punto y coma. Ok, aquí tu calificación, por ejemplo, 8 equivale al tanto por ciento de tu calificación. Tu calificación primer parcial equivale a tanto por ciento de tu calificación final. Vamos a copiar esto porque va a ser lo mismo para el parcial 2 y para el parcial 3. Recuerden un copiado y pegado inteligente. Tu calificación ahora del segundo, aquí ya no va a ser primer, va a ser segundo, equivale al PP2 de tu calificación final. Y lo mismo va a ser para la tercera. Tu calificación del tercero, aquí va a ser tercero, equivale al PP3 de tu calificación final. Y finalmente, tu calificación final es y le concatenamos C final. Ok, y ya finalmente vamos a regresar un return cat. Entonces ya tenemos aquí el método o módulo, recibe 3 calificaciones, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, y el nombre y la boleta. Hacemos los cálculos, concatenamos la información, les digo, igual aquí se podría
desplegar la información, pero en lugar de string, aquí sería un void. Vamos a hacer el... vamos a hacer esta. Lo voy a copiar, igualito, pero aquí lo voy a poner, calcula calif 1. Y aquí en lugar de que regrese un valor, le voy a poner void. Es decir, no va a regresar nada. Por lo tanto, aquí le pongo suprimir. Podemos poner un system out println en cada uno de estos. Sí, eso lo podemos hacer. O podemos también al final concatenar todo y desplegar sort tabulador. Desplegar aquí cat. Cualquiera de las dos formas me va a desplegar la información. Este método o módulo no me regresa nada. Recibe los valores, pero no me regresa nada. Y aquí mismo se va a desplegar la información. Y este otro método me recibe también los 5 valores como parámetro. Se hacen los cálculos, pero me va a regresar un valor. Vamos a ver cómo llamar a los dos. Se llaman de la misma forma. Solamente que este no me va a regresar valor. Esto me va a regresar un valor, perdón, una cadena. Y este no me va a regresar un valor. Entonces vamos a ver cómo llamar a cada uno de los dos métodos. Vamos a ir a el main principal y vamos a crear el escáner. Uy. Y bueno, recuerden que si no ponemos el import java-util.scanner nos va a marcar ese error. Y lo que podemos hacer es aquí darle en el globito import class. ¿Listos? Entonces vamos a declarar nuestras variables que van a ser de tipo W. Vamos a poner nada más C1, calificación 1, calificación 2 y calificación 3. Mi cadena, que va a ser nom y boleta. Y vamos a pedir los datos, primero los de tipo cadena. Entonces out, ingresa el nombre. Y tecla, no, nom, es igual a tecla, punto next line. Y vamos a hacer lo mismo para boleta. Copiamos y pegamos. Ingresa la boleta. Y aquí voy. Listo. Vamos a pedir las calificaciones. Out, ingresa calif, primer parcial. Y calificación 1 va a ser igual a la tecla next doble. Y vamos a copiar y pegar porque va a ser lo mismo para calificación 2 y calificación 3. Entonces aquí va a ser ingresa calificación segundo parcial. Y aquí va a ser C2. Ingresa calificación tercer parcial. Aquí va a ser C3. Bien, ahora vamos a declarar los objetos. Igual voy a crear dos objetos porque voy a llamar a los dos métodos que creamos acá. Un método me regresa una cadena y otro método no me regresa nada. Entonces voy a declarar dos objetos. O puede ser el mismo objeto y diferente método. Vamos a declarar un objeto nada más. Pero recuerden que pueden crear los objetos que ustedes quieran a través de la clase calificación. Entonces vamos a poner calificación. Va a ser igual a objeto 1, igual a new, calificación y punto. Bien, como ya tengo los datos que necesito, los 5 datos que necesito, nombre, boleta, la calificación del primer parcial, del segundo y del tercero, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el ejercicio anterior. Vamos a poner aquí un sort y aquí llamada al método que regresa valor. Voy a poner un diagonal y sort, y aquí voy a llamar a través del objeto 1 que acabo de crear aquí de la clase calificación, donde tiene dos métodos, uno que regresa valor y otro que no regresa valor. Y entonces voy a llamar a que regresa valor, que es este de aquí. Bien, acá aparece string, me regresa un valor de tipo string. Y este no tiene acá string, dice void, entonces no me regresa nada. Por lo tanto, quiero el que me regresa, que es este. Y aquí voy a poner, automáticamente me pone esto, pero aquí en lugar de calificación 3 va a ser calificación 1, calificación 2 y calificación 3, nombre y boleta. Estos valores que estoy pasando deben de coincidir con estos de acá, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial. Si yo pongo aquí una cadena, acá que primero hubiera puesto nombre y boleta al inicio, me va a marcar un error porque el módulo, el método dice que el primero es de tipo doble, luego es doble, luego es una cadena y luego es una cadena. Entonces, en ese orden deben de ser los valores que yo le pase. En este caso, C1 es doble, C2 es doble, C3 es doble
y nombre es cadena y boleta es cadena. ¿Sí? Y en ese orden se van a copiar a este primer método que me regresa una cadena. Aquí lo de calificación 1, calificación 2, calificación 3, nombre y boleta. ¿Ok? Entonces, esta es la primera forma. Si lo ejecutamos, aquí ingresa el nombre, ingresa tu boleta, calificación 1, calificación 2, calificación 3, y estos valores, nuevamente, Eduardo, esta boleta, se los va a pasar, se los va a copiar aquí a este método que me regresa una cadena, porque es al que estoy llamando. Entonces aquí se va a pasar el 8, aquí se va a pasar el 7, aquí se va a copiar el 9. En el nombre se va a copiar Eduardo y en la boleta que ahí escribí. Le doy Enter y automáticamente me va a desplegar la información. Nombre, Eduardo, su boleta, tu calificación primer parcial es 8, equivale al 1.6 de tu calificación final. Segundo parcial 7, equivale al 2.1, tu calificación final. Tu calificación del tercero es 9, equivale al 4.5 de tu calificación final. Y tu calificación final va a ser 8.2. ¿Ok? Entonces, esta es la llamada a este método que me regresa una cadena. Vamos a llamar ahora al método que me regresa, que no me regresa valor, que es este de aquí, que es de tipo void, que va a ser lo mismo, pero en lugar de regresarme el valor, lo va a despegar aquí mismo. Y eso lo vamos a llamar de una forma diferente, porque no me va a regresar ningún valor. Entonces vamos a copiarme estas dos líneas, poner control C, control V, aquí llamada al método que no regresa valor. ¿Sí? Y aquí, en lugar de el método o módulo calcular calif, le voy a poner calcular calif 1. Pero aquí me marca un error porque dice que es de tipo void y no me regresa ningún valor. Entonces no lo puedo poner aquí en el system.out.println. Por lo tanto, solamente lo voy a llamar de esta forma. El nombre de mi objeto o variable de tipo calificación, objeto 1, punto, y el nombre del método. ¿Por qué ya no lo pongo en un system? Porque no me regresa ningún valor. Y al momento de que yo lo llame, le va a pasar los valores, estos que tenemos aquí. Aquí le voy a poner otros valores, para que se vea diferente. Y acá le voy a poner, aquí lo voy a poner directamente valores, para que, aquí por ejemplo va a ser 8, 9 y 7. Aquí como es una cadena, vamos a ponerle a Juan, acá es una cadena también, vamos a ponerle 24, ¿ok? Y entonces, este 8, 9 y 7 se los va a pasar, pero ya no a este método módulo. Ahora se los va a pasar a este. Y aquí se va a copiar el primer valor, el segundo valor, el tercer valor, el nombre y la boleta. Va a ser lo mismo que este, pero en lugar de regresar un valor, se va a imprimir aquí mismo. Les comentaba hace un momento. Esto podemos hacerlo aquí, cada uno de esos ponerle un system.out.println, pero como yo lo tengo así, pues ya lo voy a poner directamente con un system, uno nada más y con la cadena. Pero igual aquí, en lugar de cada, podemos ponerle esto a cada una de estas líneas. Bien, entonces vamos a ejecutar ya con este segundo método o módulo, el cual no me regresa valor. Vamos a ejecutar. Y bueno, el primer dato, que es esta primera parte, ¿sí? Me lo va a pedir, igual nombre, boleta, calificación 1, calificación 2, calificación 3. En el momento que le dé enter, llama al método que regresa valor y se despliega con este system.out.println. Y después va a llamar al que no regresa, pero aquí ya le estoy pasando directamente los valores. Y como no me regresa nada, entonces no lo puedo poner dentro de un system.out.println porque no me regresa una cadena. El calcular calif 1, que es este, aquí se está desplegando la información. Y entonces le doy enter y aquí está. Llamada al método que regresa valor, ahí está. Llamada al método que no regresa valor y aquí está. Ok, entonces son diferentes formas que podemos programar nuestros métodos, dependiendo también cómo nos lo pidan, dependiendo del problema, es el método que vamos a utilizar para trabajar nuestros métodos o módulos. Ok, vamos a seguir viendo más ejemplos, ahora con selectivos y después con repetitivos.